Hola, hola, hola Nina, ay, qué alegría verte de nuevo. Hola, hola, mi hermano en Ben, hola, disculpen, algo hice, pero ahora sí, vamos con toda, con la ayuda del Padre, bendito Jesús. Eso, mi hermana María Teresa, hola, hola a todo el mundo, Juan Felipe, listo, vamos para allá, démosle, démosle. Bueno, ahí se siguen sumando, los sigo saludando después, pero vamos y continuamos. Entonces, eso es. Claro que sí. En cuanto a hay una predestinación bíblica que es correcto, pero es en cuanto al servicio, no, y no está no tiene que ver con respecto a la salvación. Hola Marcela Rodríguez, buenas noches, Jesús te bendiga. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eh, Toda la Biblia, toda, no podemos sacar un verso del contexto para convertirlo en un pretexto. Timoteo, entonces, capítulo Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo, entonces, versículo a partir del 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué hacemos entonces con esos versículos? Los arrancamos, como un día que me tocó arrancarle una hoja, en aquel entonces cuando no había pues mucha sabiduría y pues se le calentaba a uno la sangre, entonces bueno, entonces venga, arranquemos esa hoja y ya, no está. Sería lo único. Pero tendríamos que arrancarla toda prácticamente porque no es bíblico, no es real. No hay o no existe entonces una predestinación con respecto a la salvación y el hombre tiene voluntad y el hombre puede entonces escoger entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre bendición o maldición. Pero no dice no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Pues claro que sí, y por eso entonces oramos, para que Dios tenga misericordia de ellos. Ileana, hola, Jesús te bendiga. Entonces bien, mis amados hermanos, retomando. Ahí dice entonces, está hablando en Hebreos 5 y 6 que leímos, precisamente entonces ese, digamos, contexto bíblico para que tengamos claro acerca de que entonces así como la tierra que produce fruto al que es sembrada por ella, al que le produce fruto al que es sembrada por ella y recibe bendición de Dios, pero que la que entonces se labra y entonces produce espinos y abrojos es entonces maldecida y es entonces está pronto a ser quemada. Esa es la realidad. Y ese es el destino de los que, como dice el Señor, son echados a las tinieblas de afuera. Los que gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero, que experimentaron el reino de Dios, que entraron en el reino de Dios, que nacieron del agua y del Espíritu, pero que entonces no fueron obedientes ni fueron fieles para Dios y su Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con esos entonces? Igual que el pueblo de Israel, no entraron. No entraron. Ay, pastor, entonces se pierde la salvación, por supuesto. Por supuesto que se pierde y no se pierde, digamos, de alguna manera, sino que es clara la Biblia. Mejor les hubiera sido no haber conocido en segunda de Pedro, como leímos hace 8 días. Porque entonces no solamente se pierde la salvación, sino que por el contrario, entonces reciben una condición aún peor de que los que entonces nunca supieron, nunca tuvieron entendimiento, nunca, y también están condenados por sus obras.
Pero estos no van a ser condenados por sus obras, van a ser condenados, entonces, y están siendo condenados es por no tener, por no amar al Señor. Porque es que entonces una persona que no haya recibido el Espíritu Santo no ha recibido en la gracia, no ha recibido el amor de Dios y entonces va a ser juzgado, entonces claro que sí, por no obedecer a Dios, pero estos están juzgados no es por no obedecer, sino por no amar a Dios. Y allá será el lloro y el crujir de dientes. Entonces está hablando es acerca de esa condenación y de ese castigo eterno para los que, como les repito, habiendo recibido la gracia y el Espíritu Santo, entonces no, no lo tomaron en alta estima, sino que tomaron en vano la gracia del Señor. Por eso entonces, como tal, él está diciendo allí, vamos un momento por favor para que veamos. Está exhortándonos en Gálatas, no, perdón, en un momento, por favor, que Segunda de Corintios, capítulo 6. Jairo Bernel, hola doña Virginia, Jesús la bendiga, buenas noches. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Segunda, ay Dios mío, perdónenme, me fui para Segunda de Corintios, capítulo 6. Hola Marta, Jesús te bendiga, qué gusto saludarte. Fred, hola, buenas noches. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1, dice así, en adelante. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, que no los exhortamos para que no tome en vano, Y entonces vamos a mirar, entonces allá como ahora sí vamos a repasar todas las porciones para que tengamos ahora sí el contexto realmente claro, viendo todas las porciones a las cuales entonces está hablando o está haciendo referencia esas, digamos, tinieblas de afuera. Perdón, a la puñada. Ok, vamos entonces a mirar Mateo 8. Empecemos. Jesús, esta porción, entonces, la veríamos desde el 5, está hablando acerca de cuando nuestro Señor Jesucristo, entonces, va a predicarle a los gentiles, va a predicarle, perdón, a un centurión romano.
Y ellos entonces, nuestro Señor dice que no ha hallado tanta fe en Israel, y en el capítulo 8, versículo 11 dice así: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces está diciendo claramente que ellos están resistiendo al Espíritu Santo. Ese es el problema. Acuérdese, es todos los que resisten al Espíritu Santo. ¿Sí? Miremos a ver si es cierto que eso es lo que ellos hacían. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Aquí habla acerca entonces de la muerte de Esteban. Habla acerca de la muerte de Esteban. Y entonces, Esteban es el primer mártir, el primero en morir lleno del Espíritu Santo por el testimonio de Jesucristo, tal cual como el Señor lo había dicho. Y en el momento que él está dando su defensa, predicándoles, entonces a los mismos entonces a los cuales nuestro Señor Jesucristo le está diciendo: cuando veáis entonces a Abraham, a Isaac y a Jacob en el reino de los cielos, y vosotros los hijos seáis echados afuera, ya los llama hijos, porque entonces ahora ellos están y tienen la disposición de recibir el Espíritu Santo, viene el Espíritu de adopción. ¿Y qué les dice entonces ahí Esteban lleno del Espíritu Santo en el capítulo 7, versículo 51 de Hechos de los Apóstoles? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Resistid al Espíritu Santo. Ese es el lugar para los que están en las tinieblas de afuera. Allá van los que resisten al Espíritu Santo. Y eso es congruente con lo que el Señor Jesucristo dijo: miren, toda blasfemia será perdonada aún contra el Hijo del Hombre, más la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y ese es el pecado imperdonable. Y sabemos y hemos estudiado y hemos compartido de que no hay pecados grandes, no hay pecados pequeños, no hay pecados blancos, no hay pecados, no hay mentiritas blancas, no hay mentiritas negras, hay simplemente pecado. Y que a diferencia de lo que digamos uno pudiera pensar o creer, entre que Dios hace diferencia entre pecado y pecado, no es así, sino que la Biblia da testimonio que existe o que hay pecados que Dios perdona y hay un pecado que Dios no perdona, que es el pecado imperdonable, resistir al Espíritu Santo. No obedecer a Jesucristo es resistir el Espíritu Santo. No obedecer a Jesucristo es resistir al Espíritu Santo. Pero habíamos dicho que era la incredulidad, es igual. ¿O por qué cree que no obedece? Porque no cree. No le importa. ¿Ve? Entonces todo el tiempo de ahí, entonces sigamos viendo Mateo, ya vimos ahí en Mateo, esta misma porción la vemos en Lucas. Vamos a Lucas 7, pero del 1 al 10. Nuevamente allí nuestro Señor Jesucristo habla acerca de esas tinieblas de afuera.
Perdón, ¿en dónde les dije? Denme un momento, por favor. No, perdón. Lucas, espere. Allí los habla de espero, espere un momentico. Allí será el lloro y el crujir. Vamos a mirar en Lucas. En Lucas 13. Ahora vamos a mirarlo en Lucas 13. Y está hablando acerca de esto que es maravilloso para que tengamos el entendimiento. En la puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades, Lucas 13, el 22, perdón, desde el 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ven el contexto, ya cerrado la puerta, y estando fuera, empiecen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de diente cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Ah, ya. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Que hay primeros que serán postreros y postreros que serán primeros. ¿A quién se refiere entonces? A los postreros, a los hombres del Antiguo Testamento. A primeros, perdón. ¿Y a cuáles se refiere como postreros? A ellos, a los hombres después de la venida y la manifestación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aunque entonces el mayor servirá al menor, y aunque entonces la palabra del Hijo lo que produce es el Hijo para herencia, y el mayor en el reino, el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, entonces, a pesar de que tenían o tuvieron, perdón, el privilegio, va mi amor, ahí va. Ok, entonces bien. Entonces hay postreros que serán primeros. Y entonces cuando veáis a Jacob, a Isaac y a todos ellos en lugar de eminencia, y ustedes que tuvieron el privilegio, no lo aceptaron. Ustedes resistieron al Espíritu Santo. Resistieron al Espíritu Santo. Entonces no lo lograron. A eso es que está haciendo referencia, que hay entonces primeros que serán postreros y postreros que serán primeros. ¿Ve? Que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, y entonces por supuesto entonces van a estar excluidos a las tinieblas de afuera. En ese mismo sentido entonces habla el Señor ahí, está dejándolo claro en esa porción. ¿Ve? Lo mismo entonces en Mateo lo dice, entonces ya lo vimos en el 8, vamos a mirarlo en el 9, en el 13, perdón. Para que entonces veamos bien. Todo está aquí está. Entonces bien, ahora sí, capítulo 13, Mateo capítulo 13, vamos al verso 42. ¿Qué dice entonces el capítulo 13?
Ahí nuevamente, entonces volvé y dice así. Acerca de la semilla entonces de mostaza, la parábola de la cizaña, y dice entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo y ciega y es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el día del fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿A todos los que qué? Sirven de tropiezo. ¿Por qué sirven de tropiezo? Porque resisten al Espíritu Santo. Porque son cristianos y se hacen ver como cristianos y se hacen pasar como cristianos. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está más claro. Si ve que es el destino de fuego, de juicio, es igual en el infierno. Y que es entonces, precisamente, entonces para esos que sirven de piedra de tropiezo. Un incrédulo no sirve de piedra de tropiezo para nadie. Es uno que siendo cristiano, habiendo recibido el Espíritu Santo, no obedece al Espíritu Santo y comienza entonces a vivir por la carne y entonces, como leímos en 2 de Pedro, por causa de ellos, el nombre del Señor es blasfemado. ¿Ve? Entonces empieza y todo el tiempo siguen leyendo por toda parte, entonces está dejando claro esta verdad. Vamos a mirar más. Mateo 22. Este es espectacular también, bueno, al igual que todas, pero ¿ven? Entonces no es cierto, no es verdad que podamos hablar allí de salvación. Este es maravilloso. Esta porción, la parábola de la fiesta de bodas, es al igual que todas, mis amados hermanos, pero es puntualísima también. Y tenemos las de las vírgenes y tenemos capítulo 22 de Mateo dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir, está resistiendo. No están haciendo la voluntad de Dios, pero los mandó a llamar, o sea, conocían su voluntad. Vengan, conocieron la voluntad, por favor, no es acomodando, lea. Con el entendimiento, leamos. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciéndoles, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Le manifiesta su voluntad, conocen su voluntad, la resisten, no la hacen, no entran. Está llamando y el Espíritu Santo los está conmoviendo y los está guiando al arrepentimiento, a la fe y a la obediencia a Jesucristo, el Hijo de Dios. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y a otros tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo al rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas de la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas cuantos halléis. Y salieron los consiervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Ve? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así es en esto. No estaba vestido de bodas. ¿Qué significa no estar, que no estaba vestido de bodas? La Biblia dice entonces que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino blanco resplandeciente. ¿Cuáles son? ¿Qué es el lino blanco y resplandeciente? Las obras de los santos. Así lo dice literalmente. Miremos un momento, por favor, en Apocalipsis. Capítulo 19 de Apocalipsis. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en los cielos que decía: Aleluya, la salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y a los que le teméis, así pequeños como grandes. Así pequeños como grandes, entiéndame. ¿Cuáles son los pequeños y cuáles son los grandes? Los que hicieron galardones y los que no hicieron galardones. Pero ambos son salvos, esto sí. Pero hay unos que hicieron galardones, eso significa ser pequeño en el reino de los cielos. Y hay grandes en el reino de los cielos, ¿se acuerda? Que no fueron obedientes, entonces son pequeños, y otros que fueron obedientes, se santificaron, entonces que permitieron que el Espíritu Santo obrara, que fueron revestidos de Cristo, que hubo en ellos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí lo va a explicar más adelante. Así como una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ve? Esto no es la salvación por obras. Las acciones justas, entonces, de los santos está entonces diciendo de la obediencia al Espíritu Santo. De la obediencia al Espíritu Santo. O sea, ese que no está vestido de bodas, es decir, no está revestido de Cristo, no se santificó, no se dejó limpiar, no se dejó santificar. Y está diciendo: échenlo fuera, excluido. No dice: no participa en la fiesta, pero déjelo por ahí. No, fuera, échelo. ¿Ve? Todas estas. Mateo 24, sigamos. Él sigue diciendo. Sigue enseñándonos para que vean que no es consecuente entonces pensar, o digamos no tiene ningún sentido, solamente dándole, como en su momento lo hicimos, que yo en su momento, igual que hace 15 días, pedí perdón y me excusé, porque fue solamente un copy-paste, porque de lo del seminario ese y para acá, porque no hay ningún sentido. Ahí están. De ahí sigue todo. Todo está, todo está, todo. Miren, maravilloso. Es que, entonces, Mateo, ¿qué les dije? 24:51.
Entonces mire bien, está hablando el que no halle velando, al que entonces, el que no esté lleno del Espíritu Santo, el que no esté velando, no se va. Eso es otro punto que vamos a ver, esta la vamos a volver a tomar cuando continuemos con lo del arrebatamiento, con lo del rapto. Porque entonces eso es también lo que todo el mundo entonces dice, no, es que la iglesia no participa del rapto, pero es que ¿quién es la iglesia? La iglesia son los que cuando venga el Señor no los halle durmiendo, los que están velando. Y pueden que no se van con el Señor, pero tenían la salvación. Y ahí entonces, bueno, no me voy a para no confundir porque eso lo vamos a mirar después. Porque aquí está hablando es del arrebatamiento. Pero entonces un ejemplo, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá su parte con los hipócritas. Allí será que el lloro y el crujir de dientes, las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes. Aquel siervo que entonces dijo, ah, no, el Señor no viene, eso no es todo. Y no fue diligente, resistió al Espíritu Santo, no obedeció. Sigue la parábola de las 10 vírgenes, también está diciendo lo mismo. Ya saben cuál es, ¿no? Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las dos, todas tenían lámparas. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, no se dejaron santificar, contristaron al Espíritu Santo, fueron negligentes, perezosos espiritualmente, no obedecieron por amor al Señor. Y a la medianoche, y tomando el esposo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, para que porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden aceite y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, estando con él a las bodas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está hablando acerca de eso. Y sigue la de los talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 2, y al que le dio 1, ¿qué hizo con el talento? No, lo enterré en la tierra. Me puse a vivir igual como en la carne y para este mundo. Echarlo a las tinieblas de afuera. Siervo malo y negligente. Todo el tiempo, mis amados hermanos. Lo está diciendo cuando habla acerca de la sal de la tierra. Miremos un momento, por favor. En Mateo, capítulo 13. ¿A quién está diciendo que vosotros sois la sal de la tierra? A los cristianos que hemos recibido el Espíritu Santo. Porque la sal sirve para conservar, para preservar. Y el que preserva la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Espíritu Santo. Mateo 5:13, ¿qué dice?
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, si no preserva, o sea, si no obra el Espíritu Santo, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Eh? No habla de salvación, hermanos amados, en ninguna. No tiene nada que ver con salvación. ¿Ve? Marcos, ¿dónde está? Ah, no, ahí no está, en Marcos no, nuevamente en Lucas otra vez. Sí, bueno, ahí está la sal. Entonces, Lucas 14 también, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? No hay forma después de que la sal se haga, o sea, como dice, es imposible. Vuelvan a ser entonces crucificando para sí mismos a Jesucristo. ¿Eh? Lo que leímos en hebreo. Y bueno, entonces sí, mis amados hermanos, esta era, digamos, el complemento para poder terminar de alguna manera de poder ver, hacer de manera pues completa, correcta, esa aclaración con respecto a esa enseñanza que se dio en el principio, que hace 15 días se predicó desde el púlpito, que no es entonces correcto. No es correcto, no es bíblico, no es cierto decir o pensar que exista o que haya salvación en las tinieblas de afuera, sino que por el contrario lo que está hablando es acerca de castigo, de condenación, y entonces así como en segunda de Pedro lo dice, léanlo en casa, medítenlo, segunda de Pedro. Vamos allí nuevamente para que lo lean completo, pero ya lo tocamos hoy, lo tocamos ahorita y esta mañana también, capítulo 2. Entonces, aquí también, miren, en el capítulo 2 está diciendo acerca de, ¿se acuerda de estos falsos profetas y de los falsos maestros y de los que entonces gustaron el don celestial? Y entonces dice claramente que estos en el 2, pero en el 17, les repito, léanlo por favor todo en casa, dice, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿La más qué? O sea, las tinieblas. ¿Ve? Entonces ahí en el 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por lo que les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Así que entonces no hay ninguna forma, no hay ninguna manera de pensar o que podamos bíblicamente sostener, digamos, esa doctrina, esa enseñanza, de error, que como le digo, no fue que la recibimos, sino que copy y paste, se cogió y se pegó en su momento comenzando, pero que hoy en la realidad y gracias al Señor y a la revelación del Espíritu Santo, pues nos está dejando ver de manera correcta, con el entendimiento, que sí, que debemos entonces temer, con temor y con temblor, esforzarnos por nuestra salvación, trabajar por nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo, el escrito por el apóstol Pablo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
cómo descuidamos entonces que no, la Biblia nos enseña que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, sino antes llenos del Espíritu Santo, que no contristemos al Espíritu Santo, que busquemos la llenura del Espíritu Santo, que seamos diligentes, que no seamos perezosos espirituales, que debemos entender que hay un tiempo para todo. La Biblia dice que hay tiempo para todo, que no es verdad que usted y yo podamos justificarnos delante de Dios y decirle no había o no tenía tiempo, porque la Biblia dice que hay un tiempo para todo, que hay un tiempo para todo. Pero que entonces la Biblia también nos enseña acerca de que debemos conducirnos en el mundo como sabios y no como necios, usando bien el tiempo. Usando bien el tiempo. Usando bien el tiempo. Esforzándonos y entonces saber que realmente esta vida de fe tiene, entonces hay que esforzarse, pero que el Señor prometió su galardón. Y que cuando vemos la vida de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor, de nuestro Maestro, vemos precisamente entonces esa vida de compromiso, de amor incondicional al Padre en todo tiempo, siempre. La disposición en su corazón de todo el tiempo, siempre buscar su gloria en todas las cosas. Por eso entonces el Espíritu Santo nos reconviene, nos exhorta, y ahí en Filipenses dice claramente: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aprended de mí, sigan mi ejemplo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pastor, pero es que el Señor Jesús no tuvo familia. Pastor, pero es que el Señor Jesús no tenía que trabajar. Pastor, pero es que el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él asimismo, al igual que nosotros, fue tentado en todo, sin pecado. ¿Ve? Y más bien, por el contrario, el Señor ahí mismo en sus parábolas, en su doctrina, nos está hablando y nos está diciendo de que entonces se fueron cada uno a sus labranzas, que llamé y ninguno escuchó. Todo el tiempo ese es el reclamo del Señor para con el hombre. Los llamé y ninguno escuchó, los llamé, los convidé y ninguno quiso venir. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces que nos ayude el Padre para que entendamos bien de que un gran privilegio entonces siempre demanda una gran responsabilidad. Y que ahora el Señor entonces nos va a pedir cuenta por lo que entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo con el nombre de Jesús? ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo que Él nos dio, con el nombre que nos dio? ¿Cómo estamos entonces viviendo? Estamos siendo entonces como ese siervo malo y negligente que entonces dijo: el Señor tarda en venir, y comenzó a beber y a emborracharse. Estamos entonces nuevamente viviendo para las cosas o persiguiendo la gloria de este mundo que perece, o vamos detrás de la gloria eterna que para vida eterna permanece. Porque donde esté vuestro tesoro estará allí también tu corazón. Vimos la porción entonces acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. Que hombre que comenzando entonces a edificar una torre primero no calcula bien los gastos para ver si le alcanza. Pues sí tiene fe, sí tiene el amor al Señor, sí hay de verdad en usted esa gratitud y ese entendimiento acerca de que el Señor su vida dio por mí, y que en reciprocidad lo que yo tengo que dar es la vida por Él, vida por vida. Él dio su vida por mí en la cruz. ¿Cómo no voy a dar yo la vida por Él, por su iglesia, por obedecerlo? Bien, amados, entonces que el Padre nos ayude, con la ayuda del Espíritu Santo, a permanecer y a crecer en su gracia,
a alcanzar esa gloria eterna, esa gloria inmarcesible, a poder entonces ser revestidos de Cristo cada día, para que entonces cuando nos llegue, nos halle haciendo así: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Ese debe ser el motivo de nuestra oración. Así debemos clamar. Que al momento de nuestra muerte, al momento de dejar este mundo, nosotros podamos escuchar la dulce voz del Señor Jesucristo diciéndonos: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Bien, entonces, feliz noche para todos, que el Padre los bendiga, obre con poder y gloria. Recuerden, mañana entonces con el hermano Juan Manuel, a partir de las 6 de la mañana, vamos a tener el tiempo de lectura bíblica y de oración e intercesión. ¿Nada? Entonces, que el Padre los bendiga. Una feliz noche para todos. Un abrazo a la distancia. Vamos juntos a terminar este tiempo en oración. Vamos a orar con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces, como dijo Ernesto, se acabó esto. Feliz noche para todos, un abrazo. Chao, chao.